Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época novena, Últimas enseñanzas de Jesús y entrada triunfal en Jerusalén. 5. Nueva unción de María Magdalena. Jesús estaba lleno de tristeza cuando fue con sus apóstoles a Betania para el sábado. Cuando predicaba en el templo debían los judíos, según la orden del Sanedrín, cerrar sus casas, prohibiéndoles recibir a Jesús o a sus apóstoles, ni darles nada de comer o beber. En Betania fueron al albergue de Simón el leproso, donde hubo una comida. La Magdalena, siempre llena de compasión por las penas de Jesús, le salió al encuentro en la puerta, vestida de penitencia, con una faja y con los cabellos sueltos debajo de su velo negro. Se echó a los pies del Señor y le limpió los pies del polvo del camino con sus cabellos, como limpiaría uno los zapatos con un cepillo. Hizo esta acción delante de todos, aunque algunos la criticaban, juzgándola torcidamente. Se dispusieron para el sábado, se pusieron sus vestidos rituales, rezaron bajo la lámpara y se sentaron a la mesa. Hacia el fin apareció de nuevo detrás del Señor la dolorida y angustiada Magdalena, llena de amor compasivo hacia el Señor. Rompió un recipiente lleno de exquisito perfume sobre la cabeza de Jesús y el resto lo vació sobre sus pies, los que volvió a secar con sus cabellos sueltos. Hecho esto, abandonó la sala. Algunos se escandalizaron, especialmente Judas, que trató de ganar para su idea a Mateo, a Tomás y a Juan Marcos. Pero intervino Jesús, que alabó la acción de María Magdalena. Estas unciones las hizo varias veces con Jesús, aunque no se hable de ellas en los evangelios. Muchas cosas que están una sola vez, incluso las parábolas, fueron hechas o dichas en varias ocasiones. Después de la comida y de la oración, los apóstoles y discípulos se dispersaron. Judas Iscariote corrió esa misma noche a Jerusalén. Lo he visto en la oscuridad, lleno de envidia y de avaricia, caminando por el huerto de los olivos. Me parecía que lo acompañaba un resplandor siniestro, iluminándole el camino. Era Satanás que le guiaba. Corrió a la casa de Caifás y habló un breve rato allí. No solía detenerse mucho en un lugar. Luego se encaminó a la casa de Juan Marcos, como si llegase como los demás apóstoles para pedir albergue. ¿Fue esta su primera entrega o compromiso formal de traición? Cuando al día siguiente por la mañana los apóstoles acompañaron a Jesús al templo, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, a causa de la maldición recibida, y los discípulos se maravillaron. He visto detenerse junto al árbol a Pedro y Juan, y como Pedro expresara su admiración, les dijo Jesús que si tenían fe, podrían obrar mayores maravillas. Hasta a los montes podían echarlos al mar. Dijo varias cosas sobre este caso y el significado de la higuera, sus hojas y sus frutos. En Jerusalén había mucha gente. Había cultos por la mañana y por la tarde, y Jesús enseñaba entre uno y otro tiempo. Si había alguno allí, se levantaba y se iba, y Jesús se sentaba en el sitial, pero al hablar al pueblo solía estar de pie. Mientras enseñaba hoy, vinieron algunos sacerdotes y escribas, quienes le preguntaron quién lo autorizaba para reunir gente y enseñar en el templo. Jesús les contestó: Yo también quiero haceros una pregunta. Si me contestáis, os contestaré vuestra pregunta. Jesús les preguntó en nombre de quién bautizaba Juan, y como ellos no quisieron comprometerse en contestar, Jesús les dijo que tampoco él contestaba. En su enseñanza de la tarde, trajo la parábola del dueño de la viña y la de los trabajadores que desecharon la piedra angular. En la explicación dijo que los fariseos eran los trabajadores de la viña que matan al hijo del rey y dueño de la viña. Se llenaron de tanta ira que estaban resueltos a echar las manos sobre él, pero no se atrevieron porque notaron que el pueblo estaba con Jesús. Resolvieron buscar a 5 hombres partidarios de los fariseos,
siervos de los herodianos. Estos debían hacer preguntas capciosas para tener ocasión de acusarle y prenderle. Cuando Jesús al oscurecer se volvió a Betania, salieron algunas personas caritativas a su encuentro y le ofrecieron bebida. Pernoctó en el albergue de los apóstoles. Al día siguiente estuvo Jesús enseñando por 3 horas en el templo, explicando la parábola de la gran cena de bodas. Estaban presentes los espías de los fariseos. Jesús, al terminar, volvió a Betania y enseñó aún allí. Cuando al otro día volvió al templo e iba a subir las gradas del sitial, se le acercaron los 5 espías y le preguntaron si debían pagar tributo al César. Jesús les pidió mostrasen la moneda. Uno de ellos sacó del bolsillo del pecho una moneda amarilla grande como un taler prusiano, y le mostró la figura del César grabada. Jesús les dijo que debían dar al César lo que era del César. Después habló del reino de Dios, semejante a lo que hace un hombre que planta y cuida un árbol, que crece y se propaga, pero que a los judíos ya no vuelve. Solo los que se convierten pueden llegar al reino de Dios. El reino pasará a los gentiles. Vendrá el tiempo en que en Oriente todo será oscuro y en Occidente luminoso. Les dijo que el bien debían hacerlo en secreto, como él les había dado ejemplo, que recibirían el premio al pleno día. Añadió que elegirían a un asesino y lo desecharían a él. Más tarde vinieron los 7 saduceos, trayéndole la cuestión de la mujer que había sobrevivido a sus 7 maridos. Jesús les contestó que después de la resurrección no habría casamientos ni bodas, y que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Todos se maravillaban de sus enseñanzas. Los fariseos salieron de sus asientos y celebraron un consejo. Uno de ellos, llamado Manasés, que tenía un empleo en el templo, se acercó a Jesús y preguntó cortésmente cuál era el principal mandamiento de todos. Como Jesús le contestase, el hombre alabó la respuesta de Jesús, de corazón, sin fingimiento. Jesús dijo que Manasés no estaba lejos del reino de Dios. Habló aún del Mesías y de David, y terminó su enseñanza. Todos estaban llenos de admiración y no sabían qué responder. Cuando Jesús bajó del sitial, un discípulo le preguntó: ¿Qué significa tú no estás lejos del reino de Dios? ¿Qué dijiste a Manasés? Jesús contestó: Manasés será creyente y me seguirá, pero por ahora no hablen de ello. He visto que Manasés desde aquella hora no actuó más contra Jesús. Se mantuvo indeciso y retirado hasta después de la ascensión, época en que se declaró por Jesús y se unió con los apóstoles. Era un hombre de unos 40 a 50 años de edad. Jesús se retiró por la tarde a Betania. Comió con los apóstoles en casa de Lázaro. Luego fue al albergue donde estaban reunidas las mujeres. Enseñó hasta la entrada de la noche y pernoctó en el albergue de los apóstoles. A las santas mujeres las he visto con frecuencia rezando juntas bajo el emparrado de la casa de Lázaro, mientras Jesús enseñaba en Jerusalén. En la oración tenían cierto orden. A veces estaban todas juntas de pie o de rodillas, y a veces se apartaban unas de otras o se sentaban. Al día siguiente estuvo Jesús unas 6 horas en el templo enseñando. Los discípulos, animados por las palabras de ayer, preguntaron hoy qué quería decir: venga a nos el tu reino. Jesús habló largo tiempo diciendo que él y su Padre son como uno solo, y que él pronto se iría al Padre. Preguntaron: si tu Padre y tú son una misma cosa, ¿por qué dices que vas al Padre? Jesús habló de su misión, que ahora se alejaba de la humanidad, de la carne, y que quien se aparta de su propia naturaleza, por él y en él, éste se vuelve también al Padre. Habló de esto tan tiernamente que los apóstoles entusiasmados reclamaron: nosotros queremos propagar tu reino hasta los confines del mundo. Jesús les dijo: el que así habla no hace nada. Se pusieron entonces pensativos. Jesús les explicó: nunca debéis decir: yo he echado demonios en tu nombre,
yo he hecho esto o aquello. Las obras buenas no deben hacerse siempre en público. Recordó cómo en su última ausencia había hecho muchas cosas y que ellos siempre querían que volviese a su patria y a Jerusalén, aun cuando por causa de la resurrección de Lázaro lo habrían matado también a él. ¿Cómo entonces se hubieran cumplido las cosas que están todas predichas? Ellos observaron. ¿Cómo entonces se daría a conocer su reino si debían hacer todas las cosas en secreto? Yo no recuerdo ahora bien su respuesta, pero vi que se pusieron pensativos y tristes. Hacia el mediodía salieron los discípulos del templo, y Jesús permaneció con los apóstoles. Le trajeron una bebida. Después del mediodía vinieron tantos fariseos y escribas que rodearon completamente a Jesús. Los apóstoles quedaron detrás. Habló severamente contra ellos, y una vez oí que dijo: Vosotros no me prendéis ahora, porque vuestra hora aún no ha llegado.